Bueno, decíamos recién, este método temporal pone énfasis en la figura del inversor. ¿Por qué? Porque en definitiva parece que la medida contable que está calculando sobre el patrimonio neto del ente emisor ya convertido, surgiría ese mismo patrimonio neto de haber contabilizado las transacciones, el ente que presenta esa información contable, en la moneda que requiere el inversor para calcular el valor patrimonial proporcional. Pero puede ser que haya que corregir la unidad de medida, siempre mirando el punto de vista del inversor. Yo tengo, con este proceso temporal de conversión, tengo todas las medidas contables de activos, pasivos, el patrimonio neto, el estado de resultados, lo tengo todo convertido. Pero claro, hay partidas que habían sido medidas al costo y entonces el tipo de cambio que apliqué para ese activo era, por ejemplo, el tipo de cambio histórico. Entonces, tengo pesos expresados en moneda de poder adquisitivo anterior a la fecha de cierre del ejercicio. Entonces, a esas partidas que ya he convertido aplicando un tipo de cambio histórico, lo que voy a hacer es llevar adelante este proceso de reexpresión de la unidad de medida y así llego a un total de activos, pasivos y patrimonio neto, todo expresado en moneda de igual poder adquisitivo, es decir, moneda de cierre. Lo mismo hago con las partidas del estado de resultados. Es decir, que si al método temporal le agrego la corrección de la unidad de medida, transformo ese método temporal en el método de convertir-ajustar, que en definitiva sería el que hoy tendríamos idealmente que aplicar cuando es necesario corregir la unidad de medida. Después vamos a hablar de las normas contables, que es lo que dicen. Por ahora vamos a ir explicando los distintos métodos. Tendríamos que decir, igual que con el método temporal, lo único que se le agrega es la corrección de la unidad de medida, teniendo en cuenta, para llevar adelante la corrección de la unidad de medida, las tasas de inflación que surgen en el país del ente inversor, aquel que necesita medir la inversión a valor patrimonial proporcional o presentar información contable consolidada. El otro método que también es empleado es el método de la inversión neta. Y acá empiezan las observaciones. ¿Por qué? Porque todos los activos y los pasivos son convertidos aplicando un tipo de cambio de cierre. Es decir, se ignora a qué fecha corresponde la medida contable que se está convirtiendo. No olvidemos que si ese activo se midió aplicando el método de la revaluación, estamos de acuerdo que hay que aplicar un tipo de cambio de cierre porque a esa fecha se refiere la expresión del activo que buscamos convertir. Sin embargo, si ese activo hubiera estado medido al costo y se aplica un tipo de cambio de cierre para llevar adelante ese proceso de conversión, que es lo que indica el método de la inversión neta, estaríamos distorsionando las cifras convertidas, presentando una medida contable que nada responde a la expresión original. Bueno, todos los activos y los pasivos por este método de la inversión neta se convierten aplicando el tipo de cambio de cierre. Lo mismo ocurre con el patrimonio neto al inicio. ¡Qué barbaridad! Quiere decir que estaría variando el tipo de cambio y entonces de ejercicio en ejercicio el patrimonio neto al cierre del ejercicio anterior no coincidiría con el patrimonio neto al inicio de este ejercicio. Si las partidas de patrimonio neto se convierten, aplicando el tipo de cambio de cierre, el resultado no va a ser aquel que surja por diferencia entre patrimonios. ¿Por qué? Porque por más que no hayan surgido aportes ni retiros de los socios, el patrimonio neto al inicio está
estaba cuantificado de una manera distinta a la que estamos considerando ahora. Se está vulnerando, por lo tanto, el concepto de capital a mantener en lo que hace a este proceso de conversión utilizando este método de la inversión neta. Cuando todas las partidas de activos, de pasivos y de patrimonio neto al inicio se convierten aplicando el tipo de cambio de cierre. Y me quedan las partidas del estado de resultados, y las partidas del estado de resultados se convierten aplicando el tipo de cambio que responde a la fecha de su devengamiento. También se admite aplicar un tipo de cambio promedio. El hecho de considerar para la conversión, para las partidas del estado de resultados, el tipo de cambio que corresponde a la fecha de su devengamiento, nos estaría impidiendo llevar adelante esa conversión con esa segregación que habíamos comentado hace un ratito, cuando veíamos que había partidas que se consumieron, pero que se medían a valores corrientes, pero otras se consumían y se seguían midiendo al costo. Por lo tanto, la fecha de su devengamiento no se corresponde con el importe y la fecha a la que corresponde ese importe. Decíamos, el bien se vendió en el mes de enero y correspondía a lo que se había comprado en el mes de noviembre. Por lo tanto, si estoy tomando la fecha de su devengamiento para llevar adelante esa conversión, estoy tomando el tipo de cambio que corresponde a enero para convertir el costo de lo vendido en enero. Si el bien se midió al costo, la fecha de origen que correspondería no es la fecha de su no coincide la fecha de su devengamiento con el momento al que corresponde la medida contable de esa porción del costo de ventas. Tampoco se daría esta situación en partidas que responden a la comparación entre distintos importes, el resultado por la venta de un título público que fue medido al costo o de un bien de uso que fue medido al costo. Entonces, esas diferencias que apuntamos hacen que se esté vulnerando ese concepto de mantenimiento del capital financiero, donde los resultados surgen como aumentos o disminuciones patrimoniales, donde no se consideran, a los efectos de calcular esa diferencia en concepto de resultado, no se consideran ni los aportes ni los retiros de los socios. ¿Y esa diferencia dónde se expone? ¿Por qué? Porque evidentemente si tengo todas las partidas, no importa en qué fecha ingresaron al patrimonio, y el criterio de medición que se ha adoptado, todas las partidas de activos y pasivos como patrimonio neto al inicio están convertidos aplicando el tipo de cambio de cierre, hay una diferencia que se da en la cuantificación del resultado aplicando el procedimiento de convertir las partidas del estado de resultados aplicando el tipo de cambio del momento de devengamiento o un tipo de cambio promedio con aquel que se determina por diferencia patrimonial. Y esa diferencia es lo que justamente, producto de estas conversiones inadecuadas, como dice algún autor, es lo que termina exponiéndose dentro del patrimonio neto en Argentina como resultados diferidos para las normas internacionales, como otros resultados integrales, a pesar de que en las normas internacionales esa porción de esos otros resultados integrales que corresponden al devengamiento del periodo también se expone dentro del estado de resultados integral, como otros resultados integrales. Por lo tanto, este método que no parece ser el más adecuado, alguno podría decir, bueno, este método no lo aplica ninguna norma contable. Sin embargo, lamentablemente, vamos a ver luego que hay una norma internacional, la NIC 21, que es la que habla justamente de estas conversiones, exige que se aplique el método de la inversión neta. Entonces, estas
estos resultados que se están omitiendo, que se exponen en el patrimonio neto, producto de estas conversiones inadecuadas, es lo que llamamos otros resultados integrales o resultados diferidos, surgen de la aplicación de este método de la inversión neta. Que algún autor dice, bueno, a lo sumo podría ser aceptado en casos de que no exista control, sino solamente influencia significativa y necesite una inversión ser medida por el método del valor patrimonial proporcional, porque en definitiva lo único que estoy haciendo es tomar un patrimonio neto convertido, que si esos resultados, otros resultados integrales van a parar al patrimonio neto, en definitiva es la medida del patrimonio neto que estoy tomando para el cálculo del valor patrimonial proporcional. Pero no es el mejor método. Y el otro método que también es uno de los empleados y así indicados en alguna norma, por ejemplo en las normas internacionales, es el método de ajustar-convertir. ¿Qué sería? Primero ajusto, es decir, reexpreso esas medidas contables que están nominadas en una moneda extranjera, considerando la inflación del país emisor que corresponde a la inflación del país donde está insertado el ente que emite esa información contable. Y luego convierto todas las partidas, ya que están expresadas en moneda de cierre, las convierto aplicando el tipo de cambio de cierre. Este método también está prescripto en la NIC 21 porque indica, mire, si usted tiene una inversión en alguna empresa y tiene que llevar adelante un proceso de conversión, aplica el método de la inversión neta. Ahora, si está ese país inmerso en una economía hiperinflacionaria, primero dice, aplique la NIC 29, es decir, primero corrija los efectos de la inflación y luego aplique el método de la inversión neta, es decir, aplique tipos de cambio de cierre para convertir estas distintas expresiones monetarias. En el próximo bloque ya adelantamos algo en relación con normas contables. Vamos a ver qué es lo que dicen las normas contables en Argentina.